Es una persona súper tranquila, es una deportista de éxito, ha sido electa congresista por el fujimorismo, pero dejó esa bancada. Estamos en vivo con Paloma Noceda y la primera pregunta que tengo que hacer, Paloma, es ¿qué pasó? ¿Por qué te fuiste? Tú que eres una persona tan tranquila y tan poco conflictiva. ¿Qué conflicto puede haber te hecho pensar que ya no debes estar más en el fujimorismo? ¿Cómo estás? Hola, Philip, qué gusto estar en tu programa. Bueno, yo no estuve de acuerdo con la forma en la que se tomaron algunas decisiones dentro del partido, así que decidí dar un paso al costado. ¿Pero qué decisiones? La mesa directiva, por dar un ejemplo, es normal que se tomen decisiones de una mayoría y tú te quedas en la minoría, pero de ella salirte de la bancada, lo conversaste con Keiko, lo conversaste con Salaverry era el problema, ¿qué pasó? Bueno, no estoy de acuerdo con la forma en la que se eligió la mesa directiva, en principio. Hubo una única lista, no hubo mayor opción, no hubo más colegas que presentaran otra lista. Y bueno, ya ese era un estilo, ¿no? En el que prácticamente nos comunicaban cómo se tomaban algunas decisiones. Entonces yo ya sin mayor queja simplemente dije me voy a... ¿Cómo que te comunicaban? O sea, todo el mundo dice, a mí siempre lo escucharon, es que Keiko toma sus decisiones con Ana Vega y con Pierre Figari, lo he escuchado 100 veces. ¿Qué? Pero no te llaman, no te preguntan si te parece si tiene que estar Salaverry, si tiene que estar tal, o si tiene que estar cual. En tu caso, tú estás muy ligada al tema de educación. Entonces, presumo que te puedan dicho, te quedas en la Comisión de Educación, vas a... O sea, ¿cómo es la mecánica de la toma de las decisiones en la bancada con K? Bueno, usualmente hay reuniones de bancada, ¿no? Y en esas reuniones de bancada algunos hacen algunas propuestas y luego hay una votación, ¿no? Pero en este caso hubo una lista única, entonces fue aprobada por todos, aunque hubo algunas observaciones de parte de algunos colegas, al final se decidió respaldar la única lista que se presentó. Pero yo en realidad ya dar mayores detalles de temas internos, justamente por eso es que no estuve viniendo a entrevistas desde ¿Lo has conversado con Keiko? ¿Le dijiste a ella por qué te ibas o no has conversado con ella? No, al final no he logrado, no he conversado con ella. Fue todo súper rápido, ¿no? Porque la coyuntura ha estado terrible, no he estado yo muy de acuerdo con algunas decisiones que ha venido tomando el partido. Yo creo que muchas de esas decisiones desprestigiaban más al partido, nos hacían ver con una muy mala imagen ante la población. Bueno, la mala imagen parece que es una cuestión... Es de todos los partidos políticos en general, ¿no? Y bueno, y cuando hubo esa decisión sobre la mesa directiva fue un día y medio antes de que se diera la elección en el Pleno. Entonces, yo tomé mi decisión ya rotunda ese mismo día a las 2 de la mañana. Entonces, no había cómo debatir con nadie. Ahora bien, en el tema de tu sector, del sector educación, se dice que una de las cosas que más te molestaron fue el tema de la ley Oviedo que promovió el propio Daniel Salaverry. Y Daniel Salaverry a mí me llamó y me dijo, Philip, yo he promovido la ley, pero ojo, yo no sé mucho de fútbol. Entonces le digo, hermano, si tú no sabes de fútbol, ¿qué te metes? Es un contrasentido, es como que tú me digas, Philip, yo no sé de deporte, yo no sé de motonáutica. Yo no sé de motonáutica, no me pongo a dar una ley para que se quede el presidente de la Federación de Motonáutica, porque en Buen Romance era una ley especial para Oviedo. ¿Ese fue el detonante o fue uno de los problemas? Ese fue uno, ¿no? Uno de los tantos, ¿no? Pero sí, claro, que me marcó muchísimo porque yo estuve trabajando durante más de 10 meses en un proyecto de la Ley General del Deporte, que era una actualización de la ley actual, que es la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, que ha estado vigente durante los últimos 15 años y que en esos 15 años solamente había tenido unas 7 modificaciones muy pequeñas en algunos artículos. Entonces, cuando yo entro al Congreso, dije, como deportista, quiero entrar a legislar sobre deporte. Me puse a estudiar, porque no es lo mismo practicar deporte que legislar. Correcto. ¿No? Y ya una vez habiendo entendido todo el panorama, dijimos, vamos a hacer una actualización. En esa actualización es que viene la gente del fútbol que estaba interesada en hacer algunas modificaciones, algunas válidas, creo yo, pero la idea era que todo se diera dentro de un debate transparente dentro de la Comisión de Educación, poniendo todo sobre la mesa, los pros y los contras de cada uno de los artículos que ellos consideraban que los afectaba, pero no fue así, sino que se trabajó este proyecto, al parecer no les gustó. El proyecto se presentó en un mes de junio, en junio del año pasado,
En el mes de octubre se trató de debatir abiertamente dentro de la Comisión de Educación. Ese día se presentaron distintos congresistas que no eran ni siquiera no eran titulares de la Comisión de Educación. Se bajaron, digamos, el debate, no hubo debate, se tuvo que suspender la sesión. Ajá. Y yo dije, bueno, este tema va a ser sensible, no lo vamos a tocar hasta que pase el Mundial. ¿No? Pero eso fue en octubre y nada, la gente del fútbol ha estado en silencio hasta el mes de noviembre que hemos clasificado al Mundial. Hemos clasificado un día jueves, creo que fue este partido, y el domingo sale un pliego entero de una página en un diario importante, una crónica ahí de un periodista que con el titular de "Los políticos entorpecen el camino al Mundial". Ajá. ¿No? Y empezaron con un psicosocial perverso porque todo hacía referencia a la ley actual, a la ley de promoción y desarrollo del deporte. Pero no, ahí la excusa fue, hay una congresista que ha presentado un proyecto que nos va a sacar del Mundial. Entonces imagínate el rebote que tuvo. Sí, me acuerdo. Los hinchas un poco más y me han amenazado hasta de muerte. ¿No? Porque no te puedes meter con el Oviedo en ese momento estaba muy protegido, muy blindado. Claro, ¿no? Entonces ahí sale este otro proyecto de fortalecimiento del fútbol, ¿no? O sea, justo muy... Y ahora hay dos proyectos para modificar esta ley del fútbol. Una dice modificar la ley, lo ha presentado Marisa Glave, y otro lo ha presentado Johnny Lescano, de bocharse toda la ley. ¿Cuál es tu posición? Sí, yo creo que se debería de derogar, porque no puedes sacar una ley con nombre propio, ¿no? Claro. Ellos no los puedes separar del Sistema Nacional del Deporte. Claro. Aparte que ya han estado regidos bajo la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte los últimos 15 años y no nos han desafiliado de la FIFA. ¿No? Entonces, claro, fue algo totalmente irregular, sobre todo en esa disposición complementaria. Deberían derogarla. En la que se le prolonga 2 años más a Oviedo sin ir a elecciones. 9 y 20. Tú eras de las congresistas que estabas preocupadas por el Currículo Nacional de Educación, por el tema de la ideología de género, por el tema de la visión de sendero luminoso en los textos escolares. ¿En qué quedó eso? Bueno, nosotros tuvimos una última sesión en el mes de julio en donde citamos al ministro para que nos diera compromisos, para que nos entregara los archivos de qué cosa es lo que se va a enseñar a nuestros hijos en cuanto a terrorismo y en general que nos dieran todos los archivos con todos los materiales que se van a mandar a imprimir este año. Porque si es que se imprimen los libros de texto con la información que hay, por ejemplo, sobre terrorismo, sería una negligencia sabiendo que hay mucha información sesgada. El 15 de julio era el plazo en que supuestamente el Ministerio de Educación tenía que entregar la información a imprenta, pero todavía no ha sido entregada. Yo he tenido una reunión después con el ministro Daniel Alfaro. Él me ha dicho que están trabajando todavía en ello dentro del Ministerio de Educación, porque hay mucho conflicto interno en cómo llamar a las cosas, ¿no? Entonces esperamos que ahora en las primeras sesiones que tenga la congresista Milagros Salazar, que ella es quien ahora va a presidir la Comisión de Educación, le sigamos haciendo seguimiento. Ese es un tema al que hay que hacerle seguimiento todavía. 9 de la mañana con 21. ¿Vas a ser Aquawoman? ¿Te vas a volver Avenger? ¿Te vas a quedar como no alineada? ¿Cuál es tu posición con respecto a los Avengers, a Kenji, y si vas a seguir siendo una congresista no agrupada? No, yo voy a estar como congresista independiente, ¿no? Tengo alguna consideración por Kenji, espero que a su bancada le vaya bien, que logren conformarse como bancada, ¿no? Están en su derecho. Y bueno, personalmente yo voy a estar como congresista independiente, ¿no? Pero eso no te resta, porque hay otros congresistas independientes, pero dicen que al ser independiente no puedes presidir una comisión, no le dan fuerza a tus proyectos de ley, como que eres un congresista de segundo orden sin querer ser peyorativo, porque tú lo has elegido así. Lo natural sería que formes una bancada, pero eso es ilegal. Entonces, ¿en qué te quedas? No, en este momento voy a estar como independiente. Estoy conversando con algunos congresistas no agrupados, no con los Avengers, con ellos no he tenido ninguna conversación, pero con algunos colegas no agrupados he conversado con Pedro Lechea, con el Pastor Rosas, más que todo para que me cuenten cuál es la experiencia que han tenido ellos como independientes, ¿no? Y si de momento se tiene que ver la opción de que haya una bancada, eso lo evaluaré más adelante. A ver, si retrocedes en el tiempo, tú eres una persona que tienes una vida personal, familiar, empresarial, deportiva, que te ha ido bien en la vida. ¿Te arrepientes de haberte metido en la política, ser congresista? ¿Hubieras preferido ahora ser una ama de casa,
deportista, preocupada por tus hijos, etcétera? No, en lo absoluto. Yo sabía lo que me metía. Yo sabía que desde el momento en que me pusiera la camiseta de un partido, ya mi imagen se podía ver maltratada de alguna manera. Sabía que también era un trabajo de alto riesgo, o sea, que pasaba del alto riesgo del deporte motor al alto riesgo de que realmente estar en la vida política hace que la gente te marque de golpe, que piensen que todos están en el mismo saco, que todos son corruptos, pero yo decidí apostar por mi país, ¿no? Así como aposté en el deporte, yo he decidido apostar por mi país y me parece una experiencia excelente porque cada año para mí ha sido como una maestría. Todo lo que he aprendido en cuanto al manejo que hay en el Parlamento, la información tan importante que nos dan en cada una de las comisiones en las que estamos, ¿no? Y el servir a mi país, porque yo lo tomo como lo que es, un trabajo de servicio, es lindo, es muy bonito. Está claro que tú no necesitas ni televisor, ni frigobar, ni flores te mandará tu esposo, tu hermano, tu papá, tus amigos y tus primos. Porque se le ha dado muy duro a los congresistas por lo de las flores, que a la hora es un gasto ínfimo y ridículo, ¿no es cierto? Pero todos han venido desprestigiados. Como tus amigas, tus allegados, tus patas del colegio, tus propios hijos te preguntan, mami, por el televisor te has puesto frigobar. ¿Tú te molestas, te indignas, ya pasas la página? ¿En qué quedó eso? Claro, bueno, eso, mira, el Congreso me parece que es el 0.4%, ¿no?, de lo que pueda implicar otros costos dentro del Estado. Es pequeño el presupuesto dentro de todo. 0.7 dicen que es, ¿no? Comparado con los ministerios y todo esto, ¿no? Estos gastos de flores son temas protocolares, ¿no? Si vienen embajadores y tienes una arquitectura bonita dentro del Congreso, ¿cómo no vas a poner lo que corresponde? Yo veo a veces hasta las lámparas que hay, las arañas estas tan bonitas que hay en el Congreso están con focos ahorradores. Y se ve horrible, ve horrible, algo que tiene que mantener un tipo de majestuosidad, ¿no? Que es parte porque para eso es, ¿no? Porque si para eso tu casa. Ahora bien, claro. Esto de lo que tú has dicho del periodo de aprendizaje, pero ahora dicen no a la reelección congresal. Tú que eres una congresista primeriza, es como ser mamá, o sea, al segundo y agarras cancha. Es como en la vida, es como decir, ya que Paloma no vaya al Mundial de Motonáutica, o ya no lleves no sé, pues a Oreja Flores al Mundial. La gente dice no a la reelección. Los congresistas son una desgracia, son una basura, cierra el Congreso. ¿Cuál es tu posición con respecto a cerrar el Congreso y a la no reelección de congresistas? Yo creo que hay gente muy valiosa que sí merecería ser reelecta, pero lamentablemente por los malos elementos, por la gente que en realidad se queda en el Congreso durante mucho tiempo y se quedan simplemente para conocer cómo es el manejo y al final se vuelven artistas de lo malo. Ajá. Entonces, que no haya reelección. Yo sí estoy de acuerdo con la no reelección, porque para eso, ¿para qué tienes asesores? ¿Para qué tienes todo un equipo detrás tuyo? ¿Pero no te demoras en aprender? El primer año sí es un año de aprendizaje, pero es un tema de capacidad de la persona. O sea, yo creo que es importante que entre gente preparada al Congreso, gente profesional, si es posible, ¿no? Y gente que simplemente quiera servir al país y no servirse. Si tú vas bajo ese criterio de servir y no estás yendo por intereses personales... Pero es bien difícil para que 130 personas vayan con la buena voluntad que has tenido tú. O sea, la verdad sea dicha, la representación congresal, y el peruano es el vivo, el peruano es el pendejo, el peruano es el sacavueltero. Todos nos quejamos del Congreso, pues es la representación nacional. Todos tienen intereses personales, muchos son los dueños de la funeraria, otros tienen prostíbulo, otros son importadores, otros tienen el lobby y la leche, otros son mineros, otros son pesqueros, otros son de izquierda, otros son de derecha. La Comisión de Ética para mí es un saludo a la bandera. Entonces, yo sigo pensando que los mejores congresistas a la larga son los que tienen experiencia y los que han sido reelectos, porque por algo los han puesto. Tú con los congresistas, no me des nombres, con los congresistas reelectos, ¿se han vuelto mañosos de la política o has podido aprender de los que tienen experiencia? He podido aprender mucho de ellos y te podría decir que si bien hay algunos de ellos que son muy buenos, que son gente honorable, sí hay un buen porcentaje de ellos que también han aprendido a... La criollada. Exacto, ¿no? A velar por intereses o personales o de grupos de interés. Entonces...
Yo sí creo que es bueno cortar por lo sano. Cortar y no reelección. Y por ahora, ¿no? Hasta que en general el sistema se limpie. Tenemos que limpiar todo el sistema pero de alguna discúlpame, manera. mira el tema de Kenji. Kenji y los Avengers, pero los Avengers y Kenji están ahí porque Keiko los puso. Supuestamente ella tenía una comisión que depuraba. Y votaron a la Cuculiza, votaron a Marta Chávez. ¿Tú las conocías a Marta Chávez ahora? ¿Era el ogro que la gente decía que era? Ahora no, que las conocías. Para nada, es una persona muy capaz y yo creo que ella debió ser reelecta. La Cuculiza, era peligrosa la Cuculiza. Perdón. Para nada. El congresista Sousa era un tipo con un nivel. Entonces, Keiko prefirió a la gente nueva porque la calle se lo pedía y votó a los capaces. Y miren qué terminaron. Kenji se iba a llevar a 5 o 6 más. O sea, PPK se ha quedado con malas artes y Kenji iba a tener una bancada muy grande. Eso los puso Keiko. ¿Ella falló en el tamiz o no? Sí, hubo una falla en el tamiz definitivamente, ¿no? Ha entrado gente que no tiene la ética, pero al final los conoces en la cancha. No sé si con la primera entrevista personal que hagan a los candidatos ellos puedan realmente hacer un filtro, pero sí ha entrado gente que no ha debido entrar nunca, ¿no? Tú lo ves a Bienvenido, a Bocángel, a Clayton. Discúlpame, Paloma. 15 minutos de conversa que le preguntas, ¿tú para qué quieres ser congresista? En 15 minutos te das cuenta que los tipos están entrando para cualquier cosa menos para servir. Ojo, yo no soy un tonto, yo creo que todo el mundo tiene intereses y que todo el mundo representa un grupo de intereses. En tu caso tú has entrado por el deporte, ¿no es cierto? Leila Chihuahua entró por el deporte, Gaby entró por el deporte, Senay entró por el deporte y así Cecilia Taita entró por el deporte. A mí eso no me araña. Pero cuando entras por los pesqueros, por los navieros, por las azucareras o por lo tal, eso te tienes que dar cuenta, Keiko y la gente que hizo el TAM. Y te puedo decir así en todos los partidos, ¿o no? Claro que sí. Sí, debería haber un buen filtro en definitiva, ¿no? Sí hay casos que son muy vergonzosos que se ven en el Congreso desde el nivel, en el debate, ¿no? Gente que cuando vienen los ministros, el maltrato que hay es una cosa impresionante. Gente que realmente, no sé, pues se le sube el poder a la cabeza y si eso le sumas a la falta de educación... ¿Pero cuál es el poder? Una ¿El tener un mezcla carro terrible. con un chofer? O sea, hay gente que lo toma de esa manera, ¿no? Que se le sube, no sé. Yo no sé. O sea, tener secretaria, tener asistente, tener tu despacho congresal. ¿Cuál es la gracia? La figuración, te invitan a las embajadas, te codeas. Mira, para mí la verdad no hay algo que me impresione, pero por las actitudes que veo en algunas personas, sí ves que algunos sí se les sube. Salir en ¿no? fotos sociales. O que entran al Congreso y vienen y les ponen la cámara encima, entonces se les sube el ego de pronto. Entonces hay congresistas que tú ves que no es que trabajen realmente, sino que, por ejemplo, se dedican solo a la cámara, ¿no? Se pasean ahí por los pasos perdidos, a ver si alguien los entrevista. Dan 2 o 3 declaraciones y ese es el trabajo, ¿no? Pero hay otra gente que sí trabaja, hay otra gente que hace representación, que va, que viaja y que está en contacto con la población. Vámonos a la pausa, regresamos, son 9 de la mañana con 31. ¿Y qué va a pasar con algún proyecto de ley que tú tengas? ¿Se quedará en el tintero? Vamos a luego de la pausa a conversar con Paloma Noceda. 9 de la mañana con 31. De los temas trascendentales, de verdad importantes y nucleares para un país son la seguridad interna, es el acceso a la justicia, porque tú no puedes, como he dicho 1.000.000 de veces, importar jueces de Argentina, de Chile. Los jueces tienen, y los fiscales, y el sistema de justicia tiene que ser peruano y bien hecho. Todo el tema de la seguridad interna, el tema de la infraestructura hospitalaria, no puede ser pues privado todo. Y el tema de la educación. Hemos tenido una huelga furibunda con todo este bronca del SUTEP, del CONARE-SUTEP, el tema ideológico. Pero era puntual el decir que los profesores están muy mal pagados. Ahora que tú has visto el monstruo por dentro, desde el Ministerio de Educación, con el que yo calculo que se ha reunido con casi todos los ministros, y de la Comisión de Educación, ¿qué cosa ha cambiado de cuando tú lo mirabas de afuera? ¿Son los cucos los del SUTEP? En el Ministerio de Educación hay mucha ideologización. ¿De verdad importa la currícula, la capacitación y la infraestructura de los profesores? ¿Qué es lo más raro, extraño, bizarro o deficiente con lo que te has encontrado? ¿Y qué es lo mejor del sector de educación? Bueno, con el tema de la representación de los maestros,
Sí, al inicio empezamos con la huelga magisterial cuando estaba la exministra Marilú Martens. Ahí lo que vimos es que faltaba mejorar los canales de comunicación entre el Ministerio de Educación y este grupo de docentes. Yo creo que ya después con la gestión de Idel Wexler todo esto ha ido mejorando. También se fue viendo que algunos de los dirigentes que supuestamente representaban a un buen porcentaje del magisterio realmente no tiene esa representatividad, que muchos de estos dirigentes tienen más bien fines políticos. Y también a la Comisión de Educación asistían también siempre representantes de algunos maestros, pero sí vi la sensación de que muchas veces no se querían mejorar las cosas, ¿no? Que si bien ellos tienen una agenda con algunos temas que ellos quieren cambiar, muchos de estos no son posibles y quieren estar en esa lucha permanente, en esa confrontación constante, ¿no? Creo que Idel Wexler lo manejó bastante bien. Cuando ha habido esta intención de huelga con el ministro Alfaro, ya no han tenido la fuerza, ¿no? Pero bueno, ese es un tema que el ministerio tiene que trabajar y mantener siempre los canales de comunicación para que no haya esta indignación de parte del magisterio nunca más y se pueda mantener todo siempre apacible, porque al final lo que importa es la educación para los niños, y los niños no se pueden volver a ver afectados como se dio el año pasado de manera tan terrible por la huelga magisterial, por el fenómeno del niño y todo lo que se dio, y en definitiva no han podido recuperar las clases como debió darse. Eso por un lado. Ahora, dentro del Ministerio de Educación, sí, cuando hemos estado revisando los textos escolares, nosotros hemos hecho un trabajo amplio de fiscalización. Cuando hemos revisado los textos escolares, por ejemplo, en la temática sobre el terrorismo, que la presentamos en tu programa muchas veces, sí vimos con gran preocupación que había mucho sesgo político, sesgo ideológico, y que esto se repetía no solo en los temas sobre el terrorismo, sino que también cuando el Ministerio de Educación dice que van a tener algunos ejes transversales sobre igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, cuando lo ves plasmado en los textos escolares, ves que quienes elaboran toda esta información asumen roles que de repente no les corresponden. ¿Qué tiene que ver la igualdad entre hombres y mujeres? Porque ese es el caballito de batalla con respecto a la ideología de género. Lo comienzan a hablar así, ¿no? Con que tú le digas a tu hija, tu hijita es la idea de la mía. Claro. ¿Te parecería que yo o cualquier otra persona que no sea tu esposo o tú le digan, explora tu cuerpo? O sea, que alguien a tu hija le diga, le hable de sus derechos reproductivos. ¿Qué derecho reproductivo tiene tu hija de 11 años? ¿Quién le puede hablar a una chica de 12 años sobre la píldora del día siguiente, sobre la té de cobre o sobre los condones, sin que tú sepas? Es puro sentido común. ¿Qué tiene que ver eso con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres? Claro. Nada. Nada. Claro, entonces ahí sí ves que se le iba de las manos al ministerio, ¿no? Porque si tú escuchas a un ministro decir que a él le importa la igualdad entre hombres y mujeres, ¿quién no va a estar de acuerdo? Pero la pregunta si el ministro era, ¿cómo van a filtrar eso en la aplicación? Porque al final quienes aplican toda esa información te ponen ejemplos, ¿no? De Juan y Pepita son primos y están enamorados, y por tanto X y Y cosas, ¿no? Entonces, ¿esto cómo te ayuda a reducir eso, el machismo? No tenía nada que ver. ¿Cuál es el derecho LGTBI, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, de un chico o una chica de 14 años? Para ser bisexual tienes que tener sexo con hombre y con mujer. Es un tema evidentemente íntimo y delicado. ¿Quién le va a hablar en una clase de 40 personas a un chico o una chica bisexual que levantan la mano y dicen yo tengo sexo con mi compañero al costado y con mi compañera acá? ¿Cuántos chicos transexuales tú conoces en un colegio del Perú? Un chico que ha optado por cortarse el pene o una chica que se ha mutilado los senos. Eso es ser un transexual. ¿Qué derecho transexual tiene un chico de tercero de media de cualquier lugar del Perú? ¿Qué tiene que ver eso con la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres? Claro, entonces esa era una de las preguntas que le hacíamos al ministro y no respondió en la Comisión de Educación en la última sesión que tuvimos en el mes de julio.
¿no? Entonces, julio de este año. Julio ahorita. Sí, ahora, este año. ¿No? Entonces, por eso es que le hemos pedido que nos envíe los archivos con toda la información de cómo es que se va a plasmar todo este enfoque en los textos escolares, que al fin y al cabo son los materiales que reciben los alumnos. Entonces, esperamos que ya en las primeras sesiones que convoque la nueva presidenta de la comisión, Milagros Salazar, se le haga todo el seguimiento, porque ya sería una negligencia seguir produciendo materiales con esos contenidos que no... Todas las personas medianamente informadas del Perú sabemos que para los colectivos de izquierda, de extrema izquierda, feministas o feminazis, un derecho reproductivo es el aborto, ¿cierto? Ellos lo llaman derecho reproductivo. Que tú hagas con tu cuerpo lo que tú quieras, que es una vieja discusión, porque un niño que está dentro de ti, o sea, tu hija no es tu cuerpo. Pero, ok, ¿quién le puede hablar de eso a una niña de 13 años, de 14 años? Estás hablando de colegio, los chicos del colegio salen a los 16. ¿Quién le puede hablar de derechos reproductivos a un chiquito de 13 años? El papá o la mamá. Por último, convoquen a las asociaciones de padres de familia y dile, esto le voy a decir a tu hijo. Y al 99% del Perú se le van a parar los pelos. O tú conoces a alguna amiga tuya, de derecha, de izquierda, de lo que tú quieras, evangélica, judía, protestante, católica, lefebvriana, el Opus Dei, que le va a parecer normal que un ajeno le hable de eso a su hija o a su hijo. Claro, y eso veíamos en los libros de texto, ¿no? Que habían filtrado algunos artículos de parte de ONGs que son pro aborto. Y les ponían en el Congreso y la Iglesia y tales y cuales que se van a un extremo, quieren evitar el derecho al aborto. Y esos eran los ejemplos que le estaban dando, por ejemplo, a los chicos de quinto de secundaria, ¿no? Entonces nosotros veíamos con gran preocupación que colocaran esta información positiva sobre el aborto. Luego había otro texto sobre la marcha por la vida, como si fuera una marcha por la inconsistencia, ¿no? Como que si toda la gente que asistiera a la marcha por la vida fueran pues unos retrógradas. Claro. ¿No? Entonces ya les dan información a los niños para que eso es ideologizar, porque al final haces que el chico salga ya con una idea preconcebida del colegio sobre las cosas. Y ellos decían, y lo peor dicen que no existe la ideología de género, no existe la ideología de género. Entonces no existe la motonáutica. Entonces, ¿qué vamos a discutir de motonáutica? O sea, como no existe la motonáutica, no existe una corriente marina, no existe la propulsión eléctrica de un chorro de agua, y no existe la gravedad, y no existe la fuerza, y no existe la fuerza centrífuga, y no existe la luz, no existe... O sea, ¿qué vamos a discutir? Si no existe, pues, la motonáutica. Entonces tú eres campeona de nada. Como no existía el origen, no la discutamos. ¿Perdón? Son 9 de la mañana con 46. Vámonos a la pausa. Nos quedamos... ¿Qué proyectos quieres tú realizar y cómo los vas a realizar? Luego de la pausa nos los comentas. Ya viene Nicolás Lucar. 9 de la mañana con 46. Regresamos. Proyectos pendientes te quedan, porque quedan como 3 años de congreso para ti. ¿Cómo lo vas a sacar adelante? ¿Qué es lo que tú crees que se tendría que hacer desde tu posición? Tengo algunos proyectos pendientes sobre el deporte. Por ejemplo, hemos presentado un proyecto para modificar el Código Penal en lo que es el acoso en el caso del deporte, porque hemos visto y conversando con muchas deportistas, se dan muchos de estos casos. Felizmente, en esta última legislatura pude ingresar parte de ese proyecto de la Ley General del Deporte que había estado trabajando. Cogí algunos temas que no generaban ningún conflicto con nadie, sino que todos eran propositivos, y hemos logrado ingresar un proyecto de ley que es para potenciar el talento deportivo y para incorporar a las personas con discapacidad en el Sistema Nacional del Deporte, ¿no? Entonces, en esta promoción del talento deportivo estamos viendo que se coloquen lo que son las marcas, los récords de los deportistas que todavía están en el colegio, para que también estén registrados en el IPD, para poder ubicar el talento desde que los chicos están en el colegio. También existe un fondo pro deporte escolar que en los últimos 4 años no había sido utilizado, que es un fondo que se usa para implementar todo lo que son instalaciones deportivas en los colegios. Entonces, como vimos que no le daban uso a este fondo, que ya tenía algo de $8 millones, lo que hemos visto es que si es que no se usa este fondo, el remanente retorne al Ministerio de Educación
para poder dar este financiamiento a los deportistas que están en los colegios, ¿no? Porque a veces vemos a deportistas que están en el colegio, que tienen un viaje acá cerca, Argentina, una olimpiada que es entre colegios, y no pueden participar porque el papá no les puede comprar el pasaje y de golpe desde chiquitos ya les estamos cortando las alas. ¿Cómo es que tengamos tantas carencias nosotros en el deporte? Porque tenemos todas, yo he sido periodista deportivo, me las conozco, casi todas las carencias de casi todas las federaciones, y se nos había ocurrido hacer brillantemente unos panamericanos en donde haber un despilfarro alucinante. ¿No era mejor invertir la 10ª parte de esa plata, es decir, 120 millones de dólares en capacitar, en poner infraestructura mínima para las principales federaciones? ¿En qué va a quedar los panamericanos después de que esto suceda? En un tema de corrupción tremendo, en que se va a tener que investigar un dispendio inmenso. Yo no te puedo dar a ti, Paloma, con lo buena que puede ser, y te voy a dar a ti 4 millones de dólares para la Federación de Motonáutica y quiero que los gastes en un año. ¿En qué los gastas? Mira, ¿qué va a pasar con los panamericanos? Con la infraestructura que queda. ¿Quién la va a mantener? ¿Qué federación se va a hacer cargo? ¿En qué va a quedar? Bueno, el IPD tiene que ver por el mantenimiento después de toda esta infraestructura. Tendrán que alquilar, tendrán que ver cómo autofinancian para que haya sostenibilidad en el tiempo. En teoría hay un legado importante después de los Juegos Panamericanos, ¿no? Pero esperemos pues que realmente puedan mantener toda esta infraestructura para que no se caiga después. Me están contando que lo que se están gastando en la inauguración y en el cierre son cantidades siderales de millones de dólares en 2 eventos que duran, ¿cuánto? ¿Qué? 20 minutos, 40 minutos. Es un dispendio que lo puede hacer Rusia en el Mundial, que lo puede hacer Estados Unidos en las Olimpiadas. Pero el Perú, un país como el Perú, gastar eso, en fin, eso va a dar mucho que hablar. ¿Qué otro tema pendiente queda? Bueno, yo ya voy a dedicarme, como sé que mis proyectos difícilmente pues van a poder impulsarse, yo voy a ver cómo los impulso, de repente uniéndome un poco más con otros colegas, viendo que sean temas de coyuntura. ¿Con quién te podrías juntar? ¿Qué otros no agrupados? Hazme un recordario. ¿Qué otros no agrupados hay? Está, por ejemplo, Pedro Lechea, está Julio Rosas, Jorge Castro, hay, bueno, estaba Jenny Vilcatoma, pero ya ella retornó. Ella ha regresado. ¿No? Con los Avengers no, porque no tengo compatibilidad con ellos, pero bueno, vamos a ver de organizarnos, pero entonces en lo que tengo que trabajar más es en actividades de representación, ¿no? Por ejemplo, próximamente vamos a estar organizando un evento en el que vamos, distinto a lo que se ha organizado ayer, que la firma del Pacto por la Ética, no, muy distinto. Vamos a invitar al Congreso, a los distintos postulantes a la Alcaldía de Lima, para que nos digan cómo es que van a enfrentar el reto de los Juegos Panamericanos, porque sabemos que no solamente son las obras que hay de infraestructura, sino que también son obras viales para poder darle justamente pues mejorar el flujo del tránsito, para poder darle viabilidad a todo el caos que se va a generar. Yo tengo que regresar de acá, o no tengo que salir de acá más o menos a las 10:30 de la mañana, ir a San Isidro, de San Isidro volver a ir a San Isidro, y he tenido que hacer mis citas cercanas una a la otra, porque te pasas la vida en el carro. Entonces, ¿cómo van a ser los Panamericanos? Para que llegues tú temprano a una competición, ¿cómo van a Te estoy hablando de eventos y eventos diarios. Si el tráfico en Lima es trágico, ¿cuánta gente va a venir? ¿Cómo van a hacer? Claro, por eso es que estamos organizando este evento en el Congreso, en el que vamos a invitar a todos los postulantes a la Alcaldía de Lima para que nos digan cuáles van a ser sus propuestas para sacar adelante todo el reto de cumplir con los Juegos Panamericanos en lo que a ellos les corresponde, ¿no? Entonces, ese tipo de actividades es las que voy a tener que organizar, ¿no? Más actividades de representación, vamos a trabajar más en lo que es la fiscalización, también. ¿La motonáutica es deporte panamericano? No. No, si no, ahí seríamos campeones. De todas maneras, ¿sí? ¿No? ¿Y vas a regresar a la motonáutica? ¿Sigues haciéndolo o ya te has alejado por esto del Congreso? Me he alejado bastante por el tema del Congreso, ¿no? Yo he competido durante 18 años, así que he cerrado tranquila, estoy en paz con mi deporte, fui campeona mundial 3 veces, así que ese fue la cúspide de mi carrera deportiva, ¿no? Y empalmé con... ¿Y te han invitado a otros eventos? ¿Te dicen para que vayas? Y ya no puedes ir porque estás trabajando en el Congreso. ¿Cómo es esto de ser congresista? La gente dice, los congresistas viajan un montón.
Qué bacán ser congresista porque te invitan de viaje. ¿Es así, de verdad? No, es falso. Es falso porque yo antes viajaba muchísimo más. Yo antes viajaba todos los meses por el deporte. Ya. Viajaba todos los meses a algún país del mundo para representar al Perú. Ya, pero ¿no? el común de los otros entonces, congresistas viven en un avión y cuando viajan le dan gasto de representación y el presidente del Congreso reparte las invitaciones a eventos mundiales y les dan viáticos y parte del año te la pasas viajando. ¿Es así ser congresista? No, para nada. Al contrario, tú viajas a provincia. Yo estoy conociendo mucho más el Perú por ser congresista. Me invitan colegas de Moyobamba, entonces viajamos. Una vez fuimos con Luz Salgado, con el almirante Tubino, nos fuimos a Caballococha, a zonas de frontera, donde no llegan vuelos comerciales, ¿no? Entonces hemos ido a la frontera con Colombia, a la frontera con Brasil, ¿no? A zonas donde no llega el Estado. ¿Cuál es la gracia entonces? ¿Los gastos de representación? Tampoco, en realidad los gastos de representación son para tus funciones de representación. ¿Cuánto gana un congresista? ¿En la mano cuánto recibe de sueldo? En sueldo bruto es 15.000, ¿no? Resale todo. ¿Y el neto que te dan? 10.000. Sí, sí, 10.000. ¿Y el gasto de representación cuánto es? Son como 6.000 soles, la en verdad. total 16.000. Sí. Sí, más o menos. Y la gente se vuelve loca con 16.000. Suena que es algo espectacular, pero una persona de éxito no deja todo lo que tiene por ir a trabajar al centro de Lima, en un caos horrible, que todo el mundo te mente la madre, estar absolutamente desprestigiado, que te digan ladrón si que no hayas robado, por 16.000 soles. Yo entiendo, la inmensa mayoría de los peruanos que me esté escuchando, les parece que 16.000 soles es una locura, más si el sueldo mínimo es 800. Pero una persona de nivel no es, pero no lo mueve, pero ni un minuto. Ni un minuto. Dices, no, ni loco. Tienes que pedir permiso para viajar, por dar un ejemplo. No puedes agarrar, chao, me voy. No, tú tienes que pedir tu licencia sin goce de haberes si vas a hacer algún viaje personal, ¿no? En realidad es muy desventajoso, ¿no? Perjudicas incluso a tus familiares, porque si algún familiar tuyo, por ejemplo, quiere contratar con el Estado, está fuera. Ya no te dan créditos así nomás. No, o sea, no es que el banco te da para comprarte una casa, te preguntan de qué te vas a morir. Claro, tienes que llenar otro tipo de formularios especiales cuando quieres abrir una cuenta en el banco. Es súper desventajoso, más el descrédito que tienen los políticos y los congresistas. Cuando tú ves estas encuestas que hemos publicado nosotros en Exitosa y que todo está para atrás, que el Congreso tiene 97% de desaprobación. 97% de desaprobación. Ya prácticamente eres un error estadístico, que nadie los quiere. Y tú ves las encuestas callejeras que dicen los congresistas son unos conchos, unos sinvergüenza por aquí y por acá. ¿Tú cómo te sientes? A mí me da mucha pena. O sea, a mí no me siento afectada porque yo sé que estoy haciendo bien mi trabajo, pero en realidad el Congreso es el reflejo de la población, es el fastidio que tenemos en general todos los peruanos, porque si cada congresista que ves representa un pedacito de la población. Yo me acuerdo que cuando estaba postulando y no sabía cómo hacer una campaña política, le pregunto a una persona que era especialista para que me oriente, me asesore un poco, y me decía, Paloma, ¿tú estás segura que tú quieres entrar a esto? Porque la gente vota por quien a uno se le parece, por quien se le parece. Entonces, al final, tú ves qué busca la gente, ¿no? El más carismático, el que en un meeting se pone a bailar. Sí. Entonces, al final, ¿qué terminas eligiendo? ¿No? El que te cae bien. Entonces, elegimos, o sea, a veces elegimos mal, ¿no? Pero al final, cuando ves que cada congresista representa a una porción de la población, y en general tú te vas a la calle y te vas a un estacionamiento y te quitan el estacionamiento, ves que toda la gente está agresiva, al final tú ves que el enfrentamiento que tenemos entre peruanos está pues generalizado en todas partes. Ahora, yo no entiendo cómo hay gente que quiere ser alcalde por 12.000 soles, regidor por 2.700. Ir una vez a la semana, por dar un ejemplo, al centro de Lima, perdiste medio día. Y de repente un día, porque la sesión es todo un día, es dar cuando menos 4 días de tu trabajo, casi una semana, porque después tú tienes que ir, además, ¿no es cierto?, a ver sesiones, a inspeccionar obras. O sea, ser concejal por Lima
Yo calculo que siendo poco trabajador, te toma 2 días hábiles de la semana. Son 8 días por 2.600 soles. Malograrte una semana de tu mes completa en donde tú tienes que dejar de trabajar en lo que trabajes y meterte en todos los juicios. ¿Por qué lo hacen? Nadie aceptaría un trabajo así. Claro. Claro, uno lo primero que dice es nadie decente aceptaría un trabajo así. Es un suicidio. Pero... Yo te doy un trabajo donde te digo, mira, de todas maneras te vas a hacer 4 o 5 juicios penales, de todas maneras. Porque vas a firmar contratos, vas a estar de acuerdo. De repente hay gente de buena fe que está de acuerdo con el tema de vías nuevas de Lima y van a estar todos enjuiciados, ¿no es cierto? Por dar un ejemplo. Y van a decir que eres choro, te van a ofrecer sin... Es imposible, pero lo haces por 2.500 soles porque tú eres una... Es realmente muy difícil. Y la gente sí vota por ellos porque si bailan, si son graciosos, si son simpáticos, si se ponen una buena chapa o tienen un muñeco, un meme o una buena canción, terminan siendo alcaldes o regidores. Entonces, la gente tiene que mirarse al ombligo antes de criticar a los congresistas y a los alcaldes. Claro, en definitiva, ¿no? Correcto. Ha sido muy amable, Paloma. Gracias, Filipe. 10 de la mañana en punto, Quique Bravo Prado. ¿Quién viene? Nicolás Lucar va a estar conversando con Percy Medina sobre el tema que hablábamos también temprano en la mañana, Philip, sobre el pacto ético. El pacto ético electoral. Saludo a la bandera, no lo sé. Mucha gente no quiere cumplirlo, muchos de los candidatos no quieren cumplirlo porque creen que es un papel mojado con tinta. Pero eso estará conversando también aquí Nicolás Lucar con Percy Medina de IDEA. Pausa, regresamos.